Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Gracias per convidar-me. Hasta aquí llega mi catalán. Siento no poder seguir en catalán. Me gustaría poder hacerlo, pero hasta aquí llega el conocimiento que tengo del catalán. La verdad es que es un placer estar de vuelta por Barcelona, por esta preciosa ciudad, y también con estos hermanos y amigos que conozco aquí en esta ciudad. La verdad es que es un privilegio para mí el poder estar con vosotros y poder traer este tema que es un reto para cualquier ser humano. ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué hay dolor en el mundo? Si Dios es bueno y no impide el mal, entonces no es todopoderoso. Y si es todopoderoso y no impide el mal, entonces no es bueno. Y este es el gran dilema al que nos enfrentamos todos los seres humanos. Si verdaderamente existe un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué encontramos tanto dolor, tanto sufrimiento en este mundo? Acaba de estrenarse la segunda película sobre las crónicas de Narnia. El autor C.S. Lewis es conocido ya en España a través de los libros que han sido publicados, las crónicas de Narnia, pero también por estas películas. Y lo que muchos no saben es que C.S. Lewis era ateo, era una persona que no creía en Dios, y es precisamente el problema del dolor, el problema del sufrimiento, una de las razones por las que él mantenía el ateísmo. Ahora bien, él llegó a pasar de una posición de no creer en Dios a una posición de confianza en la existencia de ese Dios, y él tiene una reflexión muy interesante sobre ese tema. En realidad llegó a escribir 2 libros sobre el tema, 2 libros muy recomendables: El problema del dolor y también Una pena observada. Ambos se encuentran en castellano y son 2 libros que yo recomendaría a todos para que pudiéramos reflexionar sobre ese problema del dolor. Pero él tiene unas palabras que me parecen muy interesantes el poder leerlas en estos momentos. Así nos dice este autor de las crónicas de Narnia. Mi argumento, dice, en contra de Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel. Pero, ¿cómo había yo adquirido esta idea de lo que era justo y lo que era injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. Así, en el acto mismo de intentar demostrar que Dios no existía, en otras palabras, que toda la realidad carecía de sentido, descubrí que me veía forzado a asumir que una parte de la realidad, específicamente mi idea de la justicia, estaba llena de sentido. En consecuencia, el ateísmo resulta ser demasiado simple. Si existe el mal, y si hacemos una reflexión sobre el mal, nos está enseñando Luis aquí, lo hacemos a la luz de la existencia del bien. ¿De dónde viene el bien con el que juzgamos el mal? Si somos solamente el producto de la lucha por sobrevivir, del más fuerte contra el más débil, ¿de dónde ese concepto de que algo está bien o mal? ¿De dónde el concepto de justicia? Es decir, solamente captamos el mal desde la ausencia del bien. Lo conocemos como fruto de una comparación con el bien. Y esta es la primera reflexión que debemos hacer sobre el problema del mal. Es precisamente porque hay una realidad también, que es la existencia del bien, que podemos plantearnos de entrada siquiera la existencia del mal. Por eso algún teólogo también muy conocido americano ha dicho: ¿por qué nos planteamos la existencia del mal y no nos planteamos la existencia del bien? ¿Por qué no alguien se pregunta por qué existe el bien? ¿Por qué
nos planteamos solamente la existencia del mal. De entrada, por tanto, si hablamos del mal es porque hay un bien con el que compararlo. Pero cuando hablamos de el tsunami que arrasó hace años las costas del Océano Índico, o cuando hablamos del ciclón en Myanmar, o un terremoto en la China o en el Japón, si se nos pregunta por qué estas cosas han acontecido, la respuesta que tenemos que dar es que no lo sabemos. Los cristianos no tenemos un conocimiento especial sobre las razones por las que estas cosas acontecen. Y la respuesta más honesta que podemos dar a las tragedias es que en el fondo nosotros tampoco sabemos por qué las cosas acontecen como lo hacen. Y debemos de entrada asumir que no sabemos por qué estas cosas son así. Pero el hecho de que no podamos encontrarle sentido a alguna tragedia, que nosotros no podamos desentrañar lo que hay detrás de la misma, no significa que eso no pueda tener un sentido. Aquellos que conocéis la Biblia sabéis que hay un libro en la misma que destaca precisamente porque nos habla de este tema del dolor y del mal, del sufrimiento. Es el libro de Job. Job se nos presenta, por tanto, como un ejemplo de lo que estamos diciendo. Este hombre, nos dice la Escritura, era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo comienza a sufrir todo tipo de males y de tribulaciones. Muchas veces tenemos una idea que es demasiado sencilla porque no es verdad. El pensar que si de alguna manera estamos bien con Dios, pues ningún mal nos va a acontecer. Pero sabemos que los males vienen sobre justos e injustos, sobre todo tipo de personas. Y aquí tenemos a un hombre, este hombre Job, que padece, un hombre que la misma Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios y que no hacía lo malo delante de Dios, y sin embargo es un hombre que sufre. Y nada parece tener sentido para Job. Ahora bien, la clave del libro de Job es que nosotros, los que leemos ese libro, sabemos más que Job. Porque sabemos que cuando Job pierde todos sus bienes, cuando Job pierde a todos sus hijos, él no sabe por qué esto ha acontecido. Pero nosotros sabemos que esto ha pasado porque hay un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. El Satanás se presenta delante de Dios y Dios le llama la atención sobre su siervo Job. Y este Satanás, que es el gran irónico, el gran sarcástico, viene y le dice, bueno, pues claro, por supuesto que Job te sirve, porque le has rodeado de bienes. Es una persona que le va bien en esta vida, y cómo no va a servir a Dios si le va muy bien. Pero yo te puedo asegurar que si tú le tocas, esta persona va a blasfemar tu nombre, va a apartarse de ti. Y Dios le da permiso a Satanás para tocar a Job. Y Job, como ya he dicho, pierde sus bienes y pierde sus posesiones, pero Job retiene su integridad. Ahora bien, la clave del libro, y esto es fundamental para nosotros, es que en ningún momento Job sabe que existe ese conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Nosotros tenemos más información que él. Él, encontramos después en los discursos que abundan en el libro de Job, en el libro que lleva su nombre, él nos llega a desentrañar esta cuestión. De hecho, cuando Dios, al final del libro, se le aparece en toda su grandeza y en toda su gloria, ni siquiera entonces Dios revela a Job este conflicto cósmico. No tiene sentido, y sin embargo, no tiene sentido para Job, y sin embargo hay un sentido para estas cosas, un sentido que escapa a nuestro conocimiento. Y por tanto la historia de Job está trayendo un mensaje que es poderoso para con nosotros. Si Dios verdaderamente existe, y Dios es un ser infinito, y está muy por encima de nosotros, entonces muchas cosas quizá para nosotros no tengan sentido. Pero el hecho de que para nosotros no tengan sentido no quiere decir que no tengan un sentido.
Y esto tiene que traer también humildad cuando hablamos acerca de lo que Dios hace o permite que acontezca. No estamos nunca en disposición, ningún ser humano, para saber por qué Dios permite las cosas que acontecen. Y la historia de Job, si algo puede enseñarnos, es justamente esto. El hecho de que algo pueda parecernos a nosotros que no tiene sentido, no quiere decir que no pueda tener un sentido detrás de todas las cosas, como Dios enseña en el libro de Job. También creo que podemos ilustrar este tema del problema del mal con otro caso que encontramos en la Escritura. Es el caso de José. Yo no sé si alguno de vosotros conoce la historia de José, pero es una de esas historias que hay en la Biblia que en sí misma es un bestseller. Es una de esas historias que uno se pone a leerla. A mí me pasa cuando la leo y soy incapaz de dejarla a medias. Tengo que leérmela. Ya sé cómo es la historia, pero es tan interesante. Está tan bien presentada que uno tiene que continuar leyéndola hasta el final. Tiene que desentrañar por sí mismo nuevamente esa historia de José. Y el caso de José también puede ilustrarnos sobre el problema del mal. Aquí tenemos a un joven de 17 años que por envidia es vendido por sus hermanos a Egipto. Allí sufre explotación, exilio, soledad, pobreza. Y sin embargo, detrás de todas estas cosas está la mano de Dios. La mano de Dios para preservar precisamente la vida de sus propios parientes. Aquellos mismos parientes que le habían vendido como esclavo para ser esclavo en Egipto son aquellos parientes que finalmente se van a beneficiar de lo que ha acontecido con José. Y esto es algo que nos puede parecer sorprendente, pero que nos revela el tipo de Dios que está detrás del universo, el tipo de Dios que nos enseñan las Escrituras. Y cuando José habla con sus hermanos al revelarles su identidad como aquel que es el segundo en Egipto, tiene unas palabras que identifican lo que está pasando y claramente nos muestran cómo José ha entendido lo que le ha pasado desde el propósito divino. Ahora pues les dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios es el que está detrás de todas las cosas. Puede parecernos algo misterioso para nosotros, pero el mal puede traer un bien inesperado. Si tenemos que ver con un Dios que conoce y determina todas las cosas, entonces la vida de una persona como José también puede arrojar luz sobre estas cosas. Hay propósitos que Dios tiene en las cosas que nos acontecen, que quizás en este mismo momento nosotros no encontremos sentido para las mismas, pero que podemos quizás en el futuro encontrárselo. Es algo diferente a lo que decíamos de Job, notar la diferencia. Hay cosas en este mundo que tienen que ver con el dolor y el sufrimiento que nunca entenderemos. No sabemos muchas cosas. Y quizás nunca sepamos por qué han acontecido determinadas tragedias. Pero hay otras cosas que sí que podemos llegar algún día a descubrirle un sentido, incluso en nuestra propia vida. José dice también: vosotros pensasteis, le dice a los hermanos, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay un caso que me ha conmovido últimamente. Os lo leo. Conozco a una joven estudiante universitaria que vivía sola durante unas vacaciones de verano mientras realizaba investigaciones preparándose para una carrera como médico. Al despertar una noche descubrió que un hombre había entrado en su apartamento. Colocándole un cuchillo en la garganta, el intruso ignoró sus súplicas, le vendó los ojos y abusó de ella. La dejó devastada tanto como para revivir esa experiencia una y otra vez durante muchos años. El agresor nunca fue capturado. Esa joven, dice Francis
Collins, director del Instituto Nacional para la Investigación del Genoma Humano y Premio Príncipe de Asturias 2001, esa joven era mi hija. Y esa joven, nos dice Collins, pudo después prestar ayuda a personas como ella, que habían pasado por ese trauma, por ese dolor tan intenso. Pero sin duda alguna que la respuesta cristiana al problema del mal tiene que pasar necesariamente por la persona de Jesús, la persona de Jesús. Job puede ilustrarnos sobre la falta de sentido que tiene el problema del mal, el mal en la tierra, también el caso de José, pero es finalmente la persona de Jesús mismo, Jesús de Nazaret, el que puede realmente mostrarnos cuál es la actitud cristiana ante el mal. Y es específicamente lo que forma parte de la misma esencia de lo que es el cristianismo, lo que puede ayudarnos de alguna manera a acercarnos al problema del mal. Estoy hablando de ese factor que es determinante en lo que es la persona, para entender la persona y la obra de Jesús, que es la cruz del Calvario. Tantas veces hemos oído en nuestra nación hablar de Jesús como un ejemplo, como si realmente lo fundamental de la persona de Jesús fuera el ejemplo que Él nos puede dar, o incluso la enseñanza que Jesús puede traer. Y ciertamente podemos identificarnos con aquellos que en su época dijeron: nadie ha hablado como este hombre lo ha hecho. Y ciertamente podemos admirar la enseñanza de Jesús como la más elevada que jamás ha recibido la humanidad. Pero si verdaderamente queremos entender la persona de Jesús, tenemos que darnos cuenta que lo que importa de la vida de Jesús es la muerte de Jesús. Y esa muerte es la muerte de la cruz. Y la cruz es realmente el sentido final de todas las cosas desde un punto de vista cristiano. Para los cristianos, en ella tenemos la salvación. El justo padece en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Allí Dios está llevando sobre sí mismo el peso de nuestros pecados. Jesús muere en lugar de los pecadores, llevando el castigo que estos merecen recibir. Ese es el gran mensaje del Evangelio, el gran mensaje cristiano, el gran mensaje de la Biblia, de las Escrituras. Pero quisiera, en esta tarde, a la luz del problema del mal, que nos diéramos cuenta de cuál es el significado también que tiene la cruz en este sentido. Porque en la cruz, tal y como enseñan las Escrituras, no tenemos sencillamente a un hombre que está sufriendo. Si tuviéramos que hablar de los sufrimientos de hombres como Jesús, tendríamos que hablar de muchos que han sufrido como él. También los seguidores de Espartaco, si no el mismo Espartaco, fueron crucificados. Tantos y tantos han muerto sufriendo horribles torturas. Cuando hablamos de la persona de Jesús, por tanto, no estamos hablando simplemente de los sufrimientos y de la muerte de un ser humano más, sino que estamos hablando, y la Escritura nos lo recarga una y otra vez, de el Dios hombre. Y por tanto, el sufrimiento de la cruz adquiere una nueva dimensión a la luz del hecho de que aquel que se encuentra allí clavado es Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Dios que sufre con nosotros nos muestra, por tanto, que Él no es indiferente al mal. Dios, en palabras de Peter Kreeft, experimentó las mayores profundidades del dolor en Jesucristo. Para entender los sufrimientos de Cristo, debemos recordar, por tanto, que Él era Dios. Y debemos darnos cuenta de que este es el gran sufrimiento por encima de cualquier otro. El Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y es un sufrimiento que no es exclusivamente físico, sino espiritual. La carga del pecado, y también un sufrimiento que tiene que ver con la pérdida de una relación que ha existido desde toda la eternidad. Muchas veces hablamos del sufrimiento, pero sabemos que el más grande quizás de los sufrimientos puede ser el sufrimiento emocional, el sufrimiento de haber experimentado una pérdida de un ser querido quizás. Armand Nicoli, que es profesor asociado de psiquiatría en el Harvard Medical School y en el General Hospital de Massachusetts,
nos dice esto: la gente viene a mi consulta sobre todo para encontrar alivio de dolores afectivos. Clínicamente, un sufrimiento anímico es a menudo bastante más intolerable que el dolor físico. Aunque podemos experimentar largos respiros del sufrimiento físico, recibimos poco alivio del dolor emocional. Fluctuamos en un espectro que va de un penoso estado de ansiedad a otro estado aún más penoso de desaliento y desesperación. Aunque hay periodos en que nos sentimos libres de estos estados incómodos de la mente, son como mucho demasiado breves. Además, cuanto más conscientes y más sensibles somos al sufrimiento de los que nos rodean, más fácilmente vamos a vivir en lo que Freud llamaba un estado de ansiosa expectación. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz y su sufrimiento tiene que ver con la relación con su Padre. Cristo, se lo puedo afirmar así, sufrió un abandono cósmico. El existencialista francés Albert Camus entendió muy bien esto cuando escribió: Cristo, el Dios hombre, sufre también con paciencia. El mal y la muerte no pueden ser ya más imputados completamente a él, ya que sufre y muere. La noche en el Gólgota es tan importante en la historia del hombre solo porque a su sombra la divinidad ostensiblemente abandonó su privilegio tradicional, viviendo hasta el fin, desesperación incluida, la agonía de la muerte. Así se explica el Lama Sabachthani y la espantosa duda de Cristo en la agonía. Palabras de un no creyente, palabras con las que podemos disentir en su forma de expresión, pero palabras que nos están dando una clave. El hecho de que, si queremos entender el problema del mal, teniendo en cuenta lo que Dios es, tenemos necesariamente que mirar a la cruz del Calvario. Y es la cruz del Calvario la que ilumina nuestra comprensión, por tanto, del problema del mal. Si Dios ama, es porque escoge amar. Si sufre, es porque escoge sufrir. Y mirando a la cruz, nos dice un pastor norteamericano llamado Tim Keller, mirando a la cruz no sabemos todavía por qué Dios permite el sufrimiento y el mal, pero sí sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser porque Dios no nos ama. No puede ser que sea indiferente a nuestra condición. Dios se toma tan en serio nuestra miseria y sufrimiento que estuvo dispuesto a llevarla sobre sí mismo. Podemos hablar mucho de Dios y podemos acusar a Dios de indiferencia frente al mal, pero lo podemos hacer en tanto en cuanto olvidamos el drama del Calvario. Olvidamos que el Dios que presentan las Sagradas Escrituras, el Dios cristiano, es un Dios que envió a su propio Hijo unigénito a la cruz del Calvario. Y ahí es donde realmente encontramos la gran respuesta cristiana al problema del mal. El Dios que presentan las Escrituras, pues, no es un Dios indiferente al mal. No es como los otros dioses que hay en este mundo que simplemente nos enseñan a evitar el mal, o algunos otros maestros han dicho a ignorarlo. Él mismo asume sobre sí las consecuencias del mal. ¿Pero qué mal? El mal que nosotros mismos hemos producido y buscado. Dios es un Dios que sufre por causa de la injusticia del mismo ser humano. Y por tanto, la cruz del Calvario nos está enseñando verdaderamente cuál es el enfoque que debemos darle al sufrimiento humano. La cruz, por tanto, ilumina con claridad el mal que hay en este mundo y la actitud de Dios frente a él. Pero
La cruz no es el fin de todas las cosas. Existe otro acontecimiento también extraordinario y que señala a la persona de Jesús como alguien singular y especial. Y es el hecho de que ese mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario resucitó también al tercer día. Es el hecho de la resurrección lo que señala a Jesús realmente como alguien único y especial. No es un maestro más, no es alguien más, es uno que venció a la muerte resucitando de entre los muertos al tercer día. Y la Escritura igualmente nos habla con toda claridad de este hecho, el hecho de la resurrección, que nos está hablando para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, de que hay perdón de pecados para nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios va a perdonar nuestros pecados? ¿Cómo sabemos que algún día iremos a la misma presencia de Dios? Lo sabemos porque Jesús resucitó de entre los muertos. Dejadme que lo ponga de otra manera. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, el mensaje sería este de parte de Dios: no estoy satisfecho con lo que mi hijo ha hecho, y por eso permanece en la tumba. La resurrección de Jesús es la garantía que tenemos los cristianos de que nuestros pecados son perdonados por la fe en Él. El hecho de resucitar de entre los muertos está, por tanto, trayéndonos la confianza de que también nosotros algún día venceremos a la muerte. Y también, nuevamente, la resurrección nos habla con claridad acerca del problema del mal. Porque la resurrección nos está hablando de cuál es el plan de Dios para todas las cosas. La resurrección es, por tanto, un mensaje único igualmente que trae el cristianismo a este mundo. Es un mensaje de restauración de todas las cosas. Es algo que tantas veces quizás hemos oído hablar de ello, que lo podemos dar por obvio, y sin embargo es extraordinario a la hora de reflexionar sobre el problema del mal. Jesús resucitó corporalmente. Algunas personas, cuando hablan del cristianismo, si me permitís que use esta expresión, el genio del cristianismo, dicen el genio del cristianismo consistió en la creencia en la pervivencia del alma, pero eso no es así. Ha habido otros y otras religiones y otras culturas que han hablado de la pervivencia del alma. Podemos leer de los campos elíseos en Virgilio, por ejemplo. ¿Cuál es el genio del cristianismo? El genio del cristianismo no es la pervivencia del alma. El cristianismo cree, por supuesto, en la pervivencia del alma. El genio del cristianismo está en que cree en la resurrección del cuerpo. El cuerpo. Y eso es lo que causó tanta controversia cuando fue predicado. ¿Recordáis como Pablo hablaba en Atenas y cuando mencionó la resurrección dijeron, ya te oiremos acerca de esto algún otro día? Ese es el escándalo del cristianismo, al igual que el escándalo de la cruz. El hecho de que predica y anuncia que hay una resurrección corporal, una resurrección del cuerpo tanto como del alma. Y cuando pensamos en la resurrección, y particularmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que darnos cuenta ahí entonces de lo que significa la reflexión cristiana sobre el problema del mal. ¿Cuál es el cuerpo con el que Jesús resucita? Entre las palabras quizás que más nos conmueven a algunos de nosotros en los evangelios, sin duda alguna se encuentran las palabras finales que registra el evangelista Juan. El evangelista Juan. Nuestro Señor Jesucristo se ha aparecido a sus discípulos. Pero sabemos que cuando ha tenido lugar esa primera aparición, hay uno de esos discípulos que no se encuentra con ellos. Es Tomás. Pero Tomás, dice el texto del Evangelio de Juan, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo,
paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hay algo que asumimos aquí. Nos parece tan obvio, sin embargo, es uno de los aspectos más relevantes a la hora de tratar el problema del mal desde el punto de vista de Dios. ¿Cuál es el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso de Jesús? Es un cuerpo que lleva las marcas de su crucifixión, las evidencias de su tremenda y terrible agonía, del sufrimiento, para que personas como tú y como yo pudiéramos ser salvas. Y esas marcas del crucificado, nos están diciendo las Escrituras, permanecerán por toda la eternidad en ese cuerpo del Señor. Por tanto, el cristianismo es una restauración de todas las cosas. El cuerpo crucificado es el cuerpo glorificado del Señor. Ese cuerpo en gloria es un cuerpo que para siempre llevará la indicación de ese gran sufrimiento que tuvo que llevar a cabo para nuestra salvación. Y hay, por tanto, una restauración de todas las cosas, de la que nos habla la Escritura, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia, nos habla el apóstol Pedro. Y es un universo renovado en el que todas las cosas que han acontecido, de alguna manera, contribuirán a la gloria de ese lugar. A la gloria de ese lugar. Harán que ese lugar sea lo que es. El cuerpo crucificado, por tanto, del Señor, que es su cuerpo glorificado, nos está hablando también de lo que es el problema del mal. De alguna manera, todas las cosas que han acontecido aquí y que tienen un contenido de mal, tendrán una respuesta para todo hombre y mujer de fe en aquel momento y en aquel lugar en la eternidad. Por tanto, es Jesús el que por medio de su cruz y por medio de su resurrección nos está hablando con claridad de cómo debemos afrontar el problema del mal los cristianos. Es a la luz de la persona del Señor Jesucristo que todos y cada uno de nosotros podemos de alguna manera entender algo de estas cosas. No completamente, pero sí podemos de alguna manera entender el Dios que está detrás de todas las cosas. Pero dejadme que también comente algo más sobre el problema del mal. Porque cuando nos ocupamos de esta cuestión, para todos nosotros es algo normal el traer a la persona de Dios delante nuestro y ponerla para que se siente en el banquillo de los acusados y de alguna manera dirigirle nuestras preguntas. Pero también la persona de nuestro Señor Jesucristo es la que nos dice que a la luz del sufrimiento, a la luz del dolor, a la luz del mal, nosotros también deberíamos hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Porque no todo el mal es un tsunami, no todo el mal es un terremoto, no todo el mal es algo que no podemos encontrarle en nosotros ningún sentido. Hay mal que nosotros también producimos. Y las Escrituras nos dicen que no es suficiente con simplemente pensar en Dios en cuanto al problema del mal, sino también hacer una reflexión final sobre nosotros mismos. El mal que tú y yo también producimos a otros. No solamente el mal que hemos recibido de otros, sino el mal que causamos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando es confrontado, se nos dice en el Evangelio de Lucas, cuando es confrontado con cosas que han acontecido en aquella época, en aquellos momentos, cosas que la gente quiere que Jesús de alguna manera pueda dar una palabra sobre las mismas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, nos dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos,
cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y esta palabra arrepentimiento es una palabra, usando una expresión de nuestra época, que no es políticamente correcta. No nos gusta oír esa palabra arrepentimiento. Pero arrepentimiento es, en esencia, una reflexión sobre nosotros mismos. Nosotros también hemos contribuido al mal sobre la tierra y nosotros también tenemos que ver nuestra responsabilidad y, por tanto, vivir a la luz de la misma. Vivimos en una sociedad en la que queremos oír hablar de nuestros derechos, pero no de nuestros deberes y obligaciones. Y nosotros también tenemos obligaciones delante de Dios. La obligación de reconocer nuestra culpa, la obligación de reconocer nuestra propia responsabilidad sobre todas las cosas que acontecen y responder conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: arrepentíos de vuestros pecados, abandonad el pecado, reconoced que el pecado es también algo de lo que nosotros somos responsables. Y es en ese sentido, por tanto, que nosotros debemos entender que el dolor y el sufrimiento nos están llamando a que podamos darnos cuenta de nuestra propia responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como ser humano. No que exista una equivalencia exacta entre el mal que hay y nuestra propia responsabilidad, pero que las Escrituras nos enseñan que nosotros también somos culpables del mal. Y por eso ese autor de las Crónicas de Narnia con el que comenzaba esta reflexión en esta tarde, C.S. Lewis, nos dice, y es una frase muy conocida de él: Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Es el megáfono de Dios que te está llamando a que puedas reflexionar acerca de la realidad de tu propia responsabilidad delante de Dios. Dios tiene, precisamente porque estamos dormidos, que usar el dolor para poder llamarnos a sí mismo, para que podamos pensar acerca de estas realidades. ¿Y por qué lo haría Dios? Mismo C.S. Lewis nos dice que Dios es ese consumado cirujano que sabe que tiene que causar una herida para poder sanar a ese paciente. Y muchas veces nosotros malinterpretamos, nos dice C.S. Lewis, malinterpretamos lo que es la posición de Dios. Muchas veces tiene que actuar como ese cirujano. ¿Y qué pensaríamos de un cirujano que dijera: bueno, yo no quiero causar dolor a esta persona y por tanto no voy a proceder a la operación? Pero si no hay operación, hay muerte segura. Un cirujano responsable seguirá adelante con la operación, aunque tenga que causar esa herida a esa persona. Y es que Dios nos está mostrando finalmente que la verdadera felicidad, el verdadero sentido de la existencia se encuentra en Él mismo. Es decir, que no podemos esperar encontrar que hay felicidad o hay sentido a la vida si no es en conexión con Dios mismo. Dice C.S. Lewis: Dios no puede darnos felicidad y paz fuera de sí mismo, porque no las hay. No hay tales cosas. Y por eso la reflexión final, que tiene que ver con el problema del dolor y del mal en el mundo, es un llamamiento divino. Es un llamamiento que Dios hace a la humanidad, que Dios hace a cada uno de nosotros en esta tarde, para que nos volvamos a Él, para que podamos encontrar sentido a estas cosas en Dios mismo. El Dios que
envió a su Hijo a este mundo para que fuera crucificado. El Dios que resucitó a su Hijo Jesucristo entre los muertos para darnos esperanza también a nosotros. Y es en la persona del Señor Jesucristo donde vamos a encontrar finalmente todo aquello que es necesario para poder afrontar esta gran dificultad del problema del dolor. No tendremos todas las respuestas, pero sí sabemos a la luz del Calvario y de la resurrección de Jesús que en Dios está nuestra esperanza y confianza. Por tanto, vayamos a Dios. Existe el problema del mal, está ahí, pero podemos acercarnos a Dios sabiendo que en Él podemos finalmente encontrar el sentido a estas cosas, pues que así lo podamos hacer todos nosotros. El mal, nos dice la Escritura, nunca tendrá la última palabra. La última palabra la tiene el Dios que ha vencido al mal, y algún día veremos esa victoria consumada sobre él mismo. Gracias. Muchas gracias, José, por tus palabras. La idea ahora sería tener un tiempo de coloquio. Espero que tengáis, seguro tenéis preguntas en vuestra mente. Solo falta el coraje para lanzarla, ¿verdad? Y ahora es vuestro turno, es cuando podéis levantar la mano y hacerle preguntas, comentarios a nuestro conferenciante, aspectos de todo lo que ha expuesto que os gustaría que entrara en detalle o que pudiera dedicar más tiempo. Así que, ¿quién es el primer valiente? Sí, muchas veces es la experiencia del dolor, el sufrimiento, la que nos conduce a Dios. Me estoy acordando de un profesor de matemáticas escocés que él había vivido sin conocer a Dios, quizá con una religión de formas, pero no una religión de corazón, una verdadera fe y confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Y este hombre adquirió una enfermedad que le llevó casi hasta la tumba, pero de una manera extraordinaria pues no murió. Y cuando después le preguntaron, después de la enfermedad le preguntaron por qué ese nuevo interés, ese renovado interés por la Biblia, por la lectura de la Biblia, la Escritura y por Jesucristo, pues él dice, yo como profesor de matemáticas me había olvidado de dos magnitudes que son fundamentales. Me había olvidado, por un lado, de lo poco que dura el tiempo en este mundo y la inmensidad, dijo él, de la eternidad. Y esas dos magnitudes yo las había olvidado, ¿no? Y esto es realmente lo que puede ocurrirnos también a nosotros. Podemos olvidar que hay una eternidad por delante y que tenemos que estar preparados para afrontar esa eternidad. Muchas veces, como decía Luis, el Señor nos tiene que despertar de una manera brusca, nos tiene que sacudir, y el dolor es una de esas maneras en las que Dios pues nos despierta a la realidad, ¿no? Tal y como es. Ante la pregunta del millón, ¿por qué lo permite Dios? Y a la luz de lo que el mismo apóstol habla en Romanos sobre la naturaleza humana, ¿qué ocurriría si no lo permite? Que Dios dijera, no voy a permitir más el dolor. Bueno, hay un lugar en el que no va a haber ya dolor ni llanto. La Escritura, la palabra de Dios, precisamente nos habla. Esa es la gran esperanza cristiana, es ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha prometido. Y es un pasaje que tiene un gran consuelo para el pueblo de Dios. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis se nos habla precisamente de ello. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni funeral, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, es una pregunta en un sentido sobre la manera en que Dios gobierna el mundo, ¿no? Lo que entonces quieres plantear, ¿no? Entonces en el gobierno de Dios, pues ciertamente
de alguna manera entra el mal. Lo que ocurre es que el enfoque que nos trae en la Escritura es el enfoque de la victoria sobre el mal final, sin que nosotros podamos entender mucho del sufrimiento que hay aquí. Creo que es muy importante que nosotros confesemos abiertamente como cristianos que, lejos de tener todas las respuestas, también nos hacemos esa pregunta, porque cuando se ha sufrido el mal o cuando una persona está sufriendo el dolor, entonces las respuestas tienen que ser necesariamente desde esa perspectiva, y entonces no podemos simplemente hacer una reflexión sobre el gobierno de Dios en general, sino lo que la Escritura nos está revelando, así como lo enfocaría Dios. Pero ciertamente los propósitos de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros podamos imaginar, y sí que hay ciertamente un propósito que pasa por la Iglesia, eso sin duda alguna. La pregunta, comentario, lo que nos desconcierta a todos realmente es el origen de las cosas, la acción, la buena. Las malas, ¿dónde se originan? Bueno, la Escritura da una respuesta a eso. Dios no es el autor del mal, Dios no tienta a nadie. Entonces esto está muy claro en las Escrituras, de que Dios creó a un ser extraordinario, que era el Satanás, que decíamos antes, Satanás, y que este ser se rebeló contra Dios de una manera voluntaria y consciente, y es ahí donde encontraríamos la raíz del mal, porque es precisamente este Satanás el que hace que el hombre también caiga en pecado, y las consecuencias de la caída del hombre tienen que ver también con la misma tierra. La misma tierra resulta afectada, como se nos enseña en el libro de Génesis, por el mismo pecado del ser humano, y de ahí que se pueda decir que es el pecado el que está detrás de todo el mal y el sufrimiento, sin que podamos afirmar. Precisamente para eso tenemos el libro de Job, entre otras partes de la Escritura, que haya una identificación directa entre lo que uno puede hacer de mal y el mal que le pueda venir a sí mismo. Entonces ahí es donde está realmente el misterio del mal. Pero Dios escogió crear el mundo que hizo, y dentro de ese mundo pues estaba este ser Satanás, que se rebeló contra Dios, y es ahí de donde está realmente el misterio, porque Dios pudo permitir esa rebelión. Lo que sí sabemos, a la luz del carácter mismo de Dios y las palabras que leíamos hace un momento de Apocalipsis, que hay un fin para todo este estado de cosas, un fin que va a ser para la gloria misma de Dios y para el bien, usando la palabra de Juan, de su propia iglesia, del pueblo de Dios, de todos aquellos que forman parte de los que creen y se arrepienten de sus pecados. Sí. Claro. Sí, aquí es donde realmente tenemos este dilema del que estamos hablando, porque no se trata de presentar simplemente una panacea para todos los males. Muy al contrario, la Escritura misma habla de males que le vienen al cristiano precisamente por ser cristiano. Entonces, muchas veces incluso la conversión a Cristo implica una mayor abundancia de males. En esos mismos momentos que estamos hablando, hay muchas personas que son cristianas en otros lugares del mundo que están siendo perseguidas por ser cristianas. Están sufriendo más mal, que sí lo podemos decir, precisamente porque son cristianas. Entonces, yo creo que no podemos presentar el Evangelio desde ese punto de vista en absoluto, porque en el camino del cristiano hay mucho sufrimiento, como lo hubo en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hay palabras en las que él lo expresó con mucha claridad: si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y entonces no podemos presentar el Evangelio como si fuera una solución, una panacea para todos los males, porque de hecho ahí no está la respuesta final. La respuesta final está al otro lado de esa vida.
Bien, exactamente. Ahí es donde la cuestión, antes de comenzar, lo estaba comentando con David, porque existen varios niveles a los que se puede atraer esta consideración sobre el problema del mal. Y uno de los niveles es justamente hablar sobre las razones por las que existe el mal físico. De entrada, yo creo que no, como dije hace unos momentos, no podemos en absoluto decir que un tsunami o un terremoto, no podemos saber las razones por las que esto acontece. Si somos capaces de dogmatizar, de afirmar, no, esto ha pasado por esto, por lo otro y tal, entonces yo creo que estamos yendo más allá de la Escritura, porque no lo podemos hacer. Y creo que esta tiene que ser nuestra posición como cristianos, porque hablo también a personas que ya son cristianas. Si vamos dogmatizando por ahí, yo creo que nos podemos equivocar muy gravemente. Y creo que el libro de Job está ahí como realmente un aviso solemne para ese intento de encontrarle una razón al sufrimiento de otros, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, y he querido enfatizar esto. Ahora bien, si hablamos en general, y no ya en particular de un tsunami o un terremoto particular, si hablamos en general de por qué existen convulsiones en la Tierra, yo creo que la respuesta es la que apuntaba hace un momento, ¿no? En la anterior pregunta, ¿no? La respuesta tiene que ver con el hecho de que el pecado del hombre ha tenido una repercusión sobre la Tierra. Vemos que hay pasajes de la Escritura, en particular, como estoy diciendo, en el libro de Génesis, que de alguna manera nos ayudan a entender lo que quiero decir. Vemos, por tanto, que cuando nuestros primeros padres, tal y como lo presenta la Escritura, pues pecaron, hay consecuencias que vienen sobre la tierra misma. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 17 en adelante: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces se nos está hablando de que hay una repercusión sobre la tierra del pecado del hombre. Entonces, en ese sentido, en ese marco general, yo creo que estos acontecimientos tienen que verse a la luz de que es un mundo que está convulsionado por el pecado. El apóstol Pablo también habla de esto en el sentido que yo lo veo en Romanos capítulo 8, de la creación que ha sido pues sujeta a la vanidad, precisamente por causa del ser humano y de su propio pecado. En ese sentido, yo creo que podemos entenderlo así. Pero, vuelvo a repetir, tenemos que ser muy cautos cuando afirmamos que algo en particular, un suceso particular, pues tiene una relación general, una relación directa con un pecado determinado. Ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque no es así. Incluso en ese pasaje que leí antes de Lucas capítulo 13, creo que también el Señor no está hablando en particular, no quiere contestar bueno, ¿y por qué se ha caído esta torre? ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué Pilato hizo esto con estos? No entra en esto, sino que lo usa para que ellos cambien su actitud. Entonces, creo que esto es muy importante, pastoralmente, que lo hagamos como cristianos, que no entremos en una aplicación específica de algo, porque no lo podemos al final saber. Hay algo general ahí, pero no podemos decir por qué ocurre un terremoto aquí y no ocurre aquí, por ejemplo. No lo podemos saber. Creo que no podemos hacer esa conexión. Sí, claro, Dios está detrás de todo lo que acontece. Pero esto es algo que la Escritura enseña con toda claridad. Si creemos en el Dios que presenta la Escritura, Dios está detrás de todo. Pero se nos esconde a nosotros el sentido, que es a donde yo voy, el sentido que puedan tener estas cosas, ¿no? Y ahí creo que nos ayuda tanto el ejemplo del libro de Job. Job en ningún momento conoce de esa controversia entre Satanás y Dios. Incluso al final del libro, cuando Dios muestra su grandeza a Job por medio de las obras de la creación,
no se revela nada de esto, del conflicto con Satanás. Y eso creo que nos tiene que llevar a ser muy cautos. Pero evidentemente Dios está detrás de todo, dando un permiso. También el capítulo 1 de Job nos muestra cómo Satanás trae estas cosas, en este caso, en el caso de Job, de sus posesiones, sus hijos, pero es el permiso de Dios. Si no, Satanás por sí mismo no puede hacerlo. Entonces, la respuesta es sí, Satanás no es total, porque es siempre el permiso de Dios. Pero el mal está ciertamente detrás, ¿no? Y Dios tiene una intención buena en todo, porque Dios es bueno, y la maldad está en Satanás y en sus instrumentos. Una pregunta más, no, yo tengo una. Muy bien. Que no me dejáis hablar. Allí hay otra, Ahí hay otra. Primero, Jordi. Visto lo que ha dicho el señor de Pelocampo, podría ser que si Dios le permitiera el dolor, entonces Dios lo sería necesario. Bueno, de alguna manera esa reflexión la estaba haciendo desde el punto de vista de nosotros, ¿no? El hecho de que si no experimentáramos dolor, nosotros precisamente porque somos personas caídas, estamos en el pecado, estamos en rebeldía contra Dios, no nos volveríamos a Él. Es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces los ejemplos que todos yo creo que podríamos poner, algún ejemplo se ha puesto, y ejemplos que podríamos poner otros más, ¿no? Es muchas veces el dolor, el sufrimiento, la tragedia la que nos lleva a Dios. Puede ser que buscar diferentes personas para sacar de todos los males o todas las bondades que puedan tener. Bueno, a Dios le podemos achacar los males, pero siempre tendremos, como decíamos también, que mirarnos a nosotros mismos, porque hay cosas que podemos hablar y nosotros no encontrarle sentido, y estaríamos de acuerdo en que algunas cosas nosotros no le encontramos sentido, pero también hay males que nosotros hemos producido. Y ahí no podemos echarle la culpa a Dios, sino a nosotros, que somos los responsables directos. Y ahí es donde Dios nos quiere, para que podamos, asumiendo nuestra responsabilidad, volvernos a Él. Mi pregunta. El tema del dolor, así en general, ¿no? Ahora, si habláramos el dolor en minúscula, cada uno de nosotros hablaríamos de nuestro dolor, ¿no? Problemas físicos, problemas laborales, problemas familiares, problemas sentimentales, etcétera, ¿no? Pero aunque hay dolor en la vida de cada ser humano, todos reaccionamos de diferente manera delante del dolor. Es decir, el dolor nos puede acercar a Dios. Dios permite el dolor para que le busquemos a Él. Pero en otras personas produce el efecto contrario. El dolor aleja de Dios. Y ahora me acuerdo de aquellos dos colgados, los dos crucificados al lado de Cristo, ¿no? Podrías decir, está en la misma situación. ¿Qué pasa? Bueno, pues es algo que es así, efectivamente. Antes mencionaba a C.S. Lewis y cómo, de alguna manera, C.S. Lewis pudo encontrar un sentido al dolor. Pero si pensamos en otro personaje del siglo XX, también muy famoso, Freud, justamente es este mismo problema el que le alejó de Dios para siempre. O sea, para Freud, una de las grandes objeciones es el dolor, ¿no? ¿Cómo puede haber un Dios que permita estas cosas? Entonces, sí, es una espada que puede funcionar de doble manera. Eso es así, es la realidad misma de la vida, ¿no? Por eso creo que en ese sentido es el enfoque que debemos tener los cristianos. Tampoco podemos los cristianos, y va en ese sentido que tú haces la pregunta, tampoco podemos ir por la vida dando la sensación de que tenemos respuestas para todo, ¿no? Por eso yo siempre creo que el tema de Job es muy importante. No sabemos también nosotros al final todas las cosas. Sabemos que la luz, la cruz ilumina este problema. Sabemos que la resurrección ilumina este problema. Pero cuando nos encontramos con un dolor particular, y como tú decías muy bien, todos nosotros podríamos hablar aquí de dolor, terrible dolor, que hemos pasado, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos encontrarle sentido, y tenemos que reconocer que eso hace que la gente también se aleje de Dios, ¿es así? ¿Cuál dirías que es la diferencia? ¿Una diferencia de actitud? ¿Una diferencia de que hay fe o no hay fe? ¿O ese acercarse o ese alejarse? Sí, existen diversas respuestas, como estoy diciendo, ¿no? Ante esta realidad, y al final pues solamente Dios sabe cuál es la distinción. Yo creo
que si hacemos una reflexión, como he intentado yo hacer esta tarde, sobre la cruz, sobre lo que Dios ha hecho con respecto al sufrimiento, tendremos que acabar confiando necesariamente en Dios. Yo creo que la cruz es la que puede verdaderamente acercarnos a Dios, y quizás esto es donde yo encontraría o podría afirmar, por lo que puedo saber muy poco, que pudo ser el problema con él, ¿no? Con Freud y con otros, ¿no? No es reflexionar finalmente sobre la cruz, lo que hicieron, sino un Dios, quizás el Dios de los filósofos, un Dios en general, pero cuando miramos a la cruz del Calvario, creo que es la manera en que podemos acercarnos y tener fe en el Señor. Por eso yo creo que como cristianos, siempre que hablemos de estas cosas tenemos que centrarlo en la persona de Jesús, y creo que eso es lo que puede hacer la diferencia, la cruz y la resurrección, y encontrar sentido ahí a las cosas. Sería muy hermoso cuando dice que el Señor, al contemplar la esclavitud de su pueblo en Egipto, dice, Él, Dios, fue angustiado en todas las angustias de él. O sea que Dios no se queda lejos, como uno que contempla un panorama, sino que Él también sufre. No podemos entrar en este punto, pero Dios no es insensible, está cerca, no mira las cosas como espectador, sino como actor. Justamente que hacemos un examen de todas las grandes religiones, en el Islam, en el budismo, los dioses siempre están lejos, pero el Señor que se ha revelado en Cristo ha venido, está cerca. Yo creo que es verdad. Quedan muchas dudas, yo para mí cuando he hablado con los también más conservadores, no conservadores, pero que te dan luz, es el capítulo 3 de Génesis. La tierra será maldita por causa del pecado. ¿Tienes que saber más? Y creo que lo que dijo, gracias Señor por habernos dado el capítulo 3 de Génesis, porque si no, no entendería nada de la Biblia, ni entendería nada del mundo. El pecado. Muy bien, sí, sin duda alguna, así es. ¿Usted tenía otra pregunta también? Sí, yo quiero saber por qué la mayoría de las personas que se acercan a Cristo vienen con la idea del preconcepto falso de que si pudiera estar ya en la elección y no van a tener más dolores, no van a tener nada, y ante los primeros contratiempos se dan de vuelta. Y tampoco todo el mensaje, ¿qué es lo que nos pasa? Yo creo que sí, que hay que hacer esa autocrítica. Si una persona entiende que hacerse cristiano es empezar a faltarle todo tipo de sufrimiento o dolores, entonces hay en primer lugar que hacer autocrítica. ¿Qué evangelio? Este no es el evangelio de la Escritura, no es el evangelio de la Biblia. La Biblia, precisamente, como decía hace un momento, se nos habla de penalidades por causa de seguir a Jesucristo. Entonces no hay que hacer esa autocrítica. ¿Qué evangelio? Ese no es el evangelio que está en la Escritura, ni mucho menos, y no podemos predicar ese evangelio. Entonces no me sorprende que una persona que acudió a la iglesia con ese falso evangelio pues no permanezca, ¿no?, en la iglesia posteriormente, porque le atrajo algo que no es la realidad. Lo triste de eso es que mucha gente cree que ha conocido el verdadero cristianismo y piensa, cuando se le habla del verdadero cristianismo, que bueno, ya eso ya lo he probado y no me funcionó. Pero no probaron el verdadero cristianismo, ¿no? Y eso es quizá una dificultad también que hay cuando se presenta la fe cristiana según la Escritura, pues en países que tienen un cierto conocimiento del cristianismo, pero no es el evangelio de la Escritura, de la palabra de Dios, ¿no? Por eso siempre hay que llevarlo todo a la Biblia, a la palabra de Dios, y ver qué es realmente lo que enseña ahí, porque la Biblia, no lo olvidemos, es lo más antiguo que hay. El cristianismo, lo más antiguo que tenemos, sin entrar ahora en lo que creemos acerca de la inspiración de la Escritura, lo más antiguo siempre es la Escritura. Entonces tendríamos que ir a la Biblia para saber lo que verdaderamente enseñó Jesús a los apóstoles, porque no hay otro documento más antiguo que en el caso del Nuevo Testamento, que nos hable de Jesús, ¿no? Entonces tenemos que ir ahí, ¿no? Y todo lo que nos digan, llevarlo a la luz de lo que ahí está escrito. Entonces Jesús, incluso me acuerdo de este pasaje, ¿no?, que
se volvió a las grandes multitudes que le seguían, está en Lucas también, y les llamó a que calcularan el coste de seguirle. Claro. Sí, pero finalmente lo que nos tiene que llevar a Jesucristo es verdad, pero lo que finalmente nos tiene que llevar a Jesucristo del Evangelio es que es la verdad. Es decir, no es simplemente que esto, y va en un sentido por lo que tú decías, va también por allí. Al final, nosotros no estamos predicando un Evangelio que va a funcionar, que te va a ir bien y tal, porque muchas veces no va bien las cosas, sino que lo que estamos diciendo es, cree esto porque esto es verdad. O sea, el argumento final para ser cristianos es porque esto es verdad. Cristo vivió, murió, resucitó entre los muertos y por tanto yo sigo la verdad. Creo que esto porque es la verdad y al final el argumento final por el que uno tiene que ser cristiano es porque es verdad. Esta es la auténtica realidad de las cosas, ¿no? Yo no sé si vosotros creéis en el Papa. No. Ah, vale, porque iba a decir, a ver, si Dios es bondad, Dios tiene que ayudar a los más desprotegidos. ¿Por qué permite Dios que una persona esté viviendo en opulencia? Porque todo esa opulencia, esas obras de arte, ese dinero, ese dinero que la gente tiene en el banco, todo eso no lo da a la gente que justamente lo necesita. Claro. Sí, es verdad que el comportamiento inconsistente con lo que enseña el Evangelio de muchos cristianos, que se llaman cristianos, pues lleva también a la incredulidad de muchos, ¿no? Pero ese sería, digamos, otro tipo de dificultad, ¿no? El hecho de que los mismos cristianos muchas veces no han dado testimonio de la realidad que enseña la Escritura, y ahí también el cristianismo tiene que hacer esa autocrítica y descubrir por qué hay mucha gente que no es cristiana, también porque no se ha dado un ejemplo cristiano. Eso es así, y es una realidad, pero la responsabilidad final es de esas personas, ¿no? Dios está en su trono y hay una responsabilidad personal de todos aquellos que, diciendo que son cristianos, no viven de acuerdo a la ética cristiana y tendrán que dar cuenta a Dios. Lo importante es nosotros no dejarnos llevar por el mal ejemplo de otros cristianos, sino seguir a Cristo. El seguimiento a Cristo es siempre personal. No debemos pensar, bueno, pues puesto que este no lo sigue, yo tampoco lo voy a seguir. No, él que haga lo que quiera, ojalá le siga de verdad, pero yo sí voy a seguirle como enseña su palabra. No me tiene que servir como excusa a mí el que otros no le sigan, otros le malinterpreten para yo no seguirle. Lo importante es siempre recordar que yo no sigo a Cristo porque otro le siga o me dé un ejemplo determinado, sino porque es la verdad, como decía hace un momento, es la verdad. Si esto es la verdad, a mí no me tiene que importar tanto que otro no lo esté viviendo como es. Lo importante soy yo, que yo lo pueda vivirlo porque la verdad me ha cautivado. Esto es la realidad y precisamente porque Él ha resucitado, yo sé que Él es el Salvador mío y yo le sigo, sin dejarnos llevar por el ejemplo de otros. Mi religión es no hacer daño a nadie y que nadie me haga daño a mí. Y ya está. Yo sabiendo que yo voy por allí, ya está. Es que yo veo que todo el mundo, cada religión dice una cosa y cada vez dice su religión. Pero los que están dentro no hacen nada de lo que dicen. Sí, no, pero tienes toda la razón. Pero yo una pregunta que te haría, cuando una persona me dice mi religión es no hacer el mal y no hacer lo otro, es, pero ¿y qué pasa? No sé cómo te llamas, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa cuando hacemos nosotros el mal a otro? No, ¿qué pasa cuando yo hago el mal a otra persona? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que hacer el mal, pero ¿qué pasa cuando hacemos el mal? Porque ¿estás de acuerdo conmigo en que tú y yo hacemos el mal, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, o sea, yo hago cosas que están mal. ¿Qué pasa cuando hago algo que está mal? A veces se recae encima. Sí, pero ¿qué ocurre con eso? Sí. A lo que me refiero es que el cristianismo precisamente viene aquí. Todas las religiones de este mundo, y incluso todo ser humano a la luz de lo que puede ver de Dios, y hacemos si vemos todas las religiones en un sentido van a enseñar más o menos las cosas buenas. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero el cristianismo, la clave del cristianismo es que nos dice qué pasa cuando no hacemos, cuando no vivimos a la altura de lo que nosotros debiéramos vivir. Y ahí es cuando se nos presenta la persona de Jesús, porque Jesús vino a salvar a los pecadores, vino a salvar a personas como nosotros que no vivimos a la altura de nuestros propios
principios morales. Y necesitamos a un Salvador entonces. Entonces, el cristianismo, la gloria del cristianismo es que nos habla de un Salvador. Nos habla de uno que nos dice que precisamente porque Él murió por nosotros, hay perdón para mí todas las veces que yo no he vivido a la altura de lo que se esperaba de mí. Y es ahí donde el cristianismo viene con un mensaje que este mundo no presenta. Porque todas las religiones del mundo y todas las filosofías del mundo nos dicen, tenéis que vivir a la altura de esto, hay que hacer esto. Estos son los principios adecuados, pero ¿qué pasa cuando no vivimos de esa manera? Solamente el cristianismo nos dice, hay perdón de nuestros pecados, hay un nuevo comienzo con Jesús de Nazaret. Pero el que salió al principio, cuando estaba en el paraíso con Adán y Eva, porque dijo, y aquí tú no tienes que tocar la manzana. Entonces ya, porque una especie de dictadura, porque yo no tengo que comer una cosa, no solo la idea. Entonces, el que hizo el mal también fue Dios, intentó picar. ¿Y por qué tiene que ser Eva y no Adán, que tocó también la manzana? A ver. Bueno, los hechos, no, los hechos son tal como son, ¿no? Pero, porque fue así, eso ya lo sabemos. No la buscó Dios. Dios, cuando creó a nuestros primeros padres, los creó tal cuales, es decir, los creó como seres que en ese momento tenían un libre albedrío para elegir el bien o el mal. Pero él intentó dejar el resto. No, él no ha creado un ser, no, pero él no ha creado un ser, él no creó un ser que simplemente le obedecía como le podía obedecer un árbol, una planta, sino es un ser que él mismo tenía que adherirse a Dios. ¿Y cómo podía Dios saber y conocer estas cosas, y el mismo Adán y Eva, si no podían tener una ocasión de desobedecerlo? Entonces forma parte de lo que es el mismo ser humano. Y creó la tentación. No creó la tentación. Lo que existe ahí es que el ser humano tiene responsabilidad delante de Dios. Somos seres responsables por nuestras acciones. Y eso es lo que nos da nuestra gloria y nuestra dignidad. A ver, la persona agradece, es como un niño, tú le dices, no te vayas por ahí, y el niño no tiene maldad en sí. Un niño, a ver, entre comillas es bueno, ¿no? Pero tú le dices, no entres por aquí, seguro que estará. Es lo primero que hará, no te escuchará. Entonces, claro, y un niño no tiene maldad, lo que pasa es que, claro, si tú lo empujas un poquito y lo quitas, a ver, no sé si me algo. Sí te entiendes, pero Adán no era ningún niño, ni Eva tampoco, ¿no? Bueno, habrá que invitar a Silvi para que vea la siguiente conferencia. Sí. Estás despertando muchos temas. De todas maneras, la mujer también le echó la culpa a la serpiente. No fue. Exactamente. Todos culparon a todos. Nadie quería ver. Sin duda. Sí. Esa expresión me parece que es, señor Grau, de Agustín, ¿no? De Agustín, ¿no? ¿De San Agustín? Por eso. Sí, pero lo importante es seguir con la reflexión, pero siempre darnos cuenta de que delante de Dios nosotros también tenemos una responsabilidad. Esa es nuestra grandeza y nuestra tragedia, pero también es la grandeza del ser humano, la responsabilidad, porque ¿qué tipo de adoración o alabanza puede recibir Dios de un objeto inanimado que siempre obedece su voluntad? ¿Cómo alaba a Dios? De alguna manera le podrá alabar, pero una piedra que la lanzamos al aire y cae, por la ley de la gravedad, ¿qué alabanza a Dios esto? Mientras que un ser humano que ha sido creado a su imagen y semejanza sí que le alaba. Entonces esto hay que distinguir lo que el ser humano es. El ser humano es algo muy especial, y la alabanza que rinde a Dios es una alabanza muy especial. Bueno, ahí es donde está parte de nuestro problema, ¿sabes? Porque como criaturas nos damos cuenta de que somos dependientes finalmente de Dios, pero esa es la misma realidad. Puede que no nos guste, pero es la realidad. Fuera de Dios, como decía al final de la charla, no hay verdadera felicidad. Hemos sido creados, citando otra vez a este hombre Agustín, hemos sido criados para Dios y fuera de Él estamos inquietos. Nuestro corazón está inquieto. El ser humano está hecho para Dios. Entonces, sin Dios, el ser humano no encuentra la verdadera felicidad.
puede ser que yo haga una reflexión y diga, pues a mí no me gustaría encontrar sentido en otra cosa, pero realmente me doy cuenta de lo que estoy diciendo, porque al ser Dios el ser más perfecto que hay, el ser más glorioso que hay, el encontrar sentido en Él es encontrar la verdadera felicidad, porque la felicidad está en la unión con aquel que lo es perfecto. Tu verdadero sentido de felicidad y todo, o sea, encontramos el verdadero sentido de lo que somos en Dios, no fuera de Él. Lo que pasa es que hay en nosotros, como dice la Escritura, algo que es el pecado que nos hace pensar que la autonomía de Dios es nuestro mejor interés, pero no es así. Claro. No, por eso no hay, el problema del mal para nosotros, como decía, hay cosas que no tienen sentido para nosotros. Los cristianos no podemos responder y decirte esto es por esto, por lo otro. Solamente te decimos que en Jesús nosotros sí que hemos encontrado respuestas para nuestros interrogantes, pero reconociendo que existe esa incapacidad incluso nosotros mismos para entender por qué ha sucedido esto, ¿no? Yo solamente te diría, como reiteraba hace un momento, que el pecado, precisamente, como tú estás mostrando, y toda persona que ha sufrido también lo sabe, una pérdida sensible es algo que no tiene sentido. Por eso precisamente Dios nos ha prometido derrotarlo y acabar con él. La falta de sentido del pecado precisamente es la esencia del pecado mismo. Y esa falta de sentido que tiene el pecado es aquello que Dios ha prometido vencer, y nada más y nada menos que su propio Hijo tuvo que padecer algo que tampoco tenía mucho sentido, que Él tuviera que morir en una cruz del Calvario para acabar con ese poder que no tiene sentido en el universo, que es el pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En la práctica hay usado. No, yo sé que es así porque se podrían multiplicar los ejemplos de pérdidas, ¿no? Y es así, ¿no? Es así, no se puede decir mucho más, ¿no? No se puede decir mucho más, solamente Dios conoce, pero la Escritura nos dice que el Hijo de Dios también fue colgado, y Él dijo allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó lo que es llevar el peso del pecado sobre él. Piensa un momento, Silvi, ¿cuándo la gente se acuerda de Dios? Cuando le falta algo. Si nos quejásemos a Dios con la misma intensidad y con la misma intensidad le diéramos gracias por todo lo bueno que nos da, tendría algo de sentido. Pero la realidad es que la gente no piensa en nada en Dios cuando hay bendiciones, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay momentos de risa, cuando hay hijos que tienes, cuando tienes pareja, no se acuerdan para nada de Dios. Ahora, cuando algo sí falta, o cuando viene una enfermedad, entonces sí te acuerdas de Dios. Entonces empiezan a hacer preguntas como esta. Y exactamente puede que sea ese el sentido del dolor, como apuntaba antes Pepe. Si todo fuera bien, no pensaríamos en Dios. Y pensaríamos que todo va bien porque qué bueno que soy, qué trabajador que soy, qué buen esposo que soy, qué buen padre que soy. En el momento cuando viene una dificultad, entonces empezamos a hacernos esas preguntas que te están haciendo. No, pero también otra reflexión, volviendo sobre esto, es recuerda al comienzo de la charla que siempre el mal lo conocemos a la luz del bien. Es precisamente porque es un bien, es algo maravilloso que nazca una vida al mundo y poder educar a un hijo, que entendemos el mal de no tenerlo, de haberlo esperado, y la frustración inimaginable de haberlo perdido. Entonces, eso en sí mismo es una reflexión sobre lo que es la naturaleza humana, porque ¿de dónde, como decía al principio, de dónde nos viene ese concepto de lo que está bien y lo que está mal? Si realmente somos, como dicen muchos, el fruto de una lucha por la supervivencia en la que unos seres han llegado hasta aquí porque han devorado a otros y han acabado con la vida de otros, entonces ¿por qué nosotros, sin embargo, nos hacemos esa reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal? Y ese mismo pensamiento nos tiene que llevar a Dios, porque solamente porque Dios existe podemos hacernos esa reflexión, porque ¿de dónde viene sino el concepto del bien? Si fuéramos simplemente el producto del azar, como se suele decir, no tendríamos ese concepto del bien y del mal. Y entonces la esperanza cristiana consiste precisamente en confiarnos en las manos de aquel que, sin nosotros entenderlo, y yo lo decía a la luz de la Escritura, yo tampoco entiendo
porque pasan muchas cosas. Los cristianos no estamos diciendo que damos respuestas infalibles a cualquier cuestión. Puedo descansar en alguien que precisamente es el que me ha dado ese sentido del bien, y que él tendrá algún sentido para todas las cosas, y puedo descansar en eso. Pero hablaste, por ejemplo, ¿cuánto es el mal? Sí, claro que sí. No. Por eso necesito a un salvador. Por eso necesito a un salvador. No, una persona que hace el mal, encima tiene todas estas mal. ¿Dónde está la solución? Claro, por eso precisamente ese dilema que tú te haces, de dónde está la solución, es algo que nos apunta también a Dios mismo, porque la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas nos están mostrando la injusticia de este mundo, y que habrá un lugar que es lo que la Escritura ha prometido, en el que todas las cosas volverán a ser verdaderamente justas. Esa es la esperanza cristiana, el hecho de que tú veas esa injusticia y una reparación de las mismas en ese cielo nuevo, tierra nueva, en los que sí que mora la justicia, y sí que el bien, el bueno, el que es de Cristo, el que ha creído en él, recibirá la plenitud de la bendición, y aquel que haya rechazado a Cristo pues será apartado de él para siempre y recibirá lo que verdaderamente ha sembrado. Claro, de momento, pero tú mira al Hijo de Dios como de momento él sufrió, él padeció, él fue acusado injustamente, él fue crucificado, escarnecido, él sufrió eso mismo, la injusticia más flagrante de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, pero él lo sufrió. Aquí tienes otra pregunta, ¿verdad? ¿Has levantado la mano? Necesario, dices. Bueno, Dios está ahí. Lo que ocurre es que nosotros no percibimos su realidad, y entonces muchas veces son la tribulación, la dificultad de los problemas los que nos llevan a darnos cuenta de su existencia. Pero Dios está siempre ahí. No sé si eso te aclara. No, me refiero, es que no sé exactamente lo que me quieres decir. Vale, es decir que cuando todo va bien, se supone que nos halagamos nosotros porque lo hacemos nosotros. Claro, justamente. Pero que claro que cuando todo va mal o lo que sea y necesitamos una ayuda a alguien, es para eso que está hecho Dios, ¿no? Para justamente tener una vía de escape, ¿no? Sí, no, eso y ese argumento se ha usado. El mismo Freud, que antes hablábamos, ahora ya lo he entendido un poquito más, ¿no? El mismo Freud usaba ese argumento. Él decía que era una proyección, Dios era una proyección que hacíamos, ¿no? Es decir, nosotros nos imaginamos que hay un ser que es como nuestro padre, que cuando nos crió pues más o menos nos protegía de todos nuestros males, y proyectamos a un Dios. Pero eso sería así si ese Dios fuera justamente como lo hacen las religiones del mundo, que sí que tienen unos dioses que son proyecciones de ellos, un Dios que está a nuestra disposición. Pero el Dios de la Escritura no es un Dios que está a la disposición del hombre, porque es un Dios que no solamente nos dice lo que a nosotros nos gusta oír, lo que llamamos hoy políticamente correcto, sino también nos dice lo que no nos interesa oír. Por ejemplo, nos habla de un infierno, nos habla de una condenación, nos habla de un juicio final en el que todos los entuertos serán puestos rectamente, y esa es la diferencia, porque el Dios de la Biblia es un Dios que no puede ser, si me permitís que lo diga así, domesticado. No es un Dios que tú lo puedas domesticar para que haga lo que tú te parece. El Dios de la Biblia te dice, mira, hay unas consecuencias eternas de tu propio pecado, de tu rebelión contra Él. Te puede no gustar y no te gustará, pero es lo que yo soy. Entonces, ese Dios no es un Dios que haya podido ser inventado por el hombre, porque es un Dios que va contra precisamente la rebeldía del ser humano. Es el único Dios que hay, y Él nos ha dicho cómo es su carácter. Entonces, Dios, podemos decir que es bueno, pero también es santo. Entonces no es un Dios a nuestra imagen y semejanza, porque si fuera mi imagen y semejanza, pues a lo mejor le quitaría algunas esquinas que a mí me hacen daño, ¿no? Cuando me choco con ellas, ¿no? Ya iremos acabando. Luego Jordi y Silvi se pueden quedar aquí con nosotros charlando hasta las 12 de la 1. No, que hay que cerrar, ¿no? Bueno, aprovecho para agradecerles públicamente que nos hayan cedido el
el espacio, ha sido una bendición poder estar aquí, tener esta conferencia. Y si os parece, damos el tema por concluido. Sí, recordaros que pasado mañana, jueves, otra vez a las 7 de la tarde, tenemos aquí una segunda conferencia con José de Segovia, que nos visitará desde Madrid. Y no os vayáis, por favor, sin antes recoger uno de estos folletos, últimas preguntas, donde plantea una de esas grandes preguntas. Parece como si las preguntas las hubiera hecho Silvi y las hubiera contestado Blanchard. Están todas aquí. Y este pequeño folleto, que hay un pequeño resumen de cuál es nuestra fe, lo que creemos, y también los datos de la Iglesia aquí en San Andreu. Si estáis interesados, a modo de vosotros, en estudiar más sobre la Biblia, más sobre la fe que nosotros tenemos, solo no tenéis que decir, encantadísimos. Estáis invitados a venir a nuestra reunión en los domingos, por supuesto, a las 6 de la tarde, y ahí, como llegar, también si queréis estudiar la Biblia con nosotros, estaremos contentos. Pues muchas gracias a nuestro conferenciante en esta tarde. Gracias a vosotros. Vamos a darle un aplauso, por favor. Todas las cosas. Puede parecernos algo misterioso para nosotros, pero el mal puede traer un bien inesperado. Si tenemos que ver con un Dios que conoce y determina todas las cosas, entonces la vida de una persona como José también puede arrojar luz sobre estas cosas. Hay propósitos que Dios tiene en las cosas que nos acontecen, que quizás en este mismo momento nosotros no encontremos sentido para las mismas, pero que podemos quizás en el futuro encontrárselo. Es algo diferente a lo que decíamos de Job, notar la diferencia. Hay cosas en este mundo que tienen que ver con el dolor y el sufrimiento que nunca entenderemos. No sabemos muchas cosas. Y quizás nunca sepamos por qué han acontecido determinadas tragedias. Pero hay otras cosas que sí que podemos llegar algún día a descubrirle un sentido, incluso en nuestra propia vida. José dice también, vosotros pensasteis, le dice a los hermanos, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay un caso que me ha conmovido últimamente. Os lo leo. Conozco a una joven estudiante universitaria que vivía sola durante unas vacaciones de verano mientras realizaba investigaciones preparándose para una carrera como médico. Al despertar una noche descubrió que un hombre había entrado en su apartamento. Colocándole un cuchillo en la garganta, el intruso ignoró sus súplicas, le vendó los ojos y abusó de ella. La dejó devastada tanto como para revivir esa experiencia una y otra vez durante muchos años. El agresor nunca fue capturado. Esa joven, dice Francis Collins, director del Instituto Nacional para la Investigación del Genoma Humano y Premio Príncipe de Asturias 2001, esa joven era mi hija. Y esa joven, nos dice Collins, pudo después prestar ayuda a personas como ella, que habían pasado por ese trauma, por ese dolor tan intenso. Pero sin duda alguna que la respuesta cristiana al problema del mal tiene que pasar necesariamente por la persona de Jesús. La persona de Jesús. Job puede ilustrarnos sobre la falta de sentido que tiene el problema del mal, el mal en la tierra. También el caso de José, pero es finalmente la persona de Jesús mismo, Jesús de Nazaret, el que puede realmente mostrarnos cuál es la actitud cristiana ante el mal. Y es específicamente lo que forma parte de la misma esencia de lo que es el cristianismo, lo que puede ayudarnos de alguna manera a acercarnos al problema del mal. Estoy hablando de ese factor que es determinante en lo que es la persona. Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Gracias per convidar-me. Hasta aquí llega mi catalán. Siento no poder seguir en catalán, me gustaría poder hacerlo, pero hasta aquí llega el conocimiento que tengo del catalán. La verdad es que es un placer estar de vuelta por Barcelona, por esta preciosa ciudad, y también con estos hermanos y amigos que conozco aquí en esta ciudad. La verdad es que es un privilegio para mí el poder estar con vosotros y poder traer este tema, que es un reto para cualquier ser humano. ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué hay dolor en el mundo? Si Dios es bueno y no impide el mal, entonces no es todopoderoso. Y si es todopoderoso y no impide el mal, entonces no es bueno. Y este es el gran dilema al que nos enfrentamos todos los seres humanos. Si verdaderamente existe un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué encontramos tanto dolor, tanto sufrimiento en este mundo? Acaba de estrenarse la segunda película sobre las crónicas de Narnia. El autor C.S. Lewis es conocido ya en España a través de los libros que han sido publicados, las crónicas de Narnia, pero también por estas películas. Y lo que muchos no saben es que C.S. Lewis era ateo, era una persona que no creía en Dios, y es precisamente este el problema del dolor, el problema del sufrimiento, una de las razones por las que él mantenía el ateísmo. Ahora bien, él llegó a pasar de una posición de no creer en Dios a una posición de confianza en la existencia de ese Dios, y él tiene una reflexión muy interesante sobre ese tema. En realidad llegó a escribir 2 libros sobre el tema, 2 libros muy recomendables: El problema del dolor y también Una pena observada. Ambos se encuentran en castellano y son 2 libros que yo recomendaría a todos para que pudiéramos reflexionar sobre ese problema del dolor. Pero él tiene unas palabras que me parecen muy interesantes el poder leerlas en estos momentos. Así nos dice este autor de las crónicas de Narnia. Mi argumento, dice, en contra de Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel. Pero, ¿cómo había yo adquirido esta idea de lo que era justo y lo que era injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea y está muy por encima de nosotros, entonces muchas cosas quizá para nosotros no tengan sentido. Pero el hecho de que para nosotros no tengan sentido no quiere decir que no tengan un sentido. Y esto tiene que traer también humildad cuando hablamos acerca de lo que Dios hace o permite que acontezca. No estamos nunca en disposición, ningún ser humano, para saber por qué Dios permite las cosas que acontecen. Y la historia de Job, si algo puede enseñarnos, es justamente esto: que el hecho de que algo pueda parecernos a nosotros que no tiene sentido, no quiere decir que no pueda tener un sentido detrás de todas las cosas, como Dios enseña en el libro de Job. También creo que podemos ilustrar este tema del problema del mal con otro caso que encontramos en la Escritura. Es el caso de José. Yo no sé si alguno de vosotros conoce la historia de José, pero es una de esas historias que hay en la Biblia que en sí misma es un bestseller. Es una de esas historias que uno se pone a leerla. A mí me pasa cuando la leo y soy incapaz de dejarla a medias. Tengo que leérmela. Ya sé cómo es la historia, pero es tan interesante. Está tan bien presentada que uno tiene que continuar leyéndola hasta el final. Tiene que desentrañar por sí mismo nuevamente esa historia de José. Y el caso de José también puede ilustrarnos sobre el problema del mal. Aquí tenemos a un joven de 17 años que por envidia es vendido por sus hermanos a Egipto. Allí sufre explotación, exilio, soledad, pobreza. Y sin embargo, detrás de todas estas cosas está la mano de Dios. La mano de Dios para preservar precisamente la vida de sus propios parientes. Aquellos mismos parientes
que le habían vendido como esclavo para ser esclavo en Egipto son aquellos parientes que finalmente se van a beneficiar de lo que ha acontecido con José. Y esto es algo que nos puede parecer sorprendente, pero que nos revela el tipo de Dios que está detrás del universo, el tipo de Dios que nos enseñan las Escrituras. Y cuando José habla con sus hermanos al revelarles su identidad como aquel que es el segundo en Egipto, tiene unas palabras que identifican lo que está pasando y claramente nos muestran cómo José ha entendido lo que le ha pasado desde el propósito divino. Ahora pues les dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios es el que está detrás de esto. Es el libro de Job. Job se nos presenta, por tanto, como un ejemplo de lo que estamos diciendo. Este hombre, nos dice la Escritura, era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo comienza a sufrir todo tipo de males y de tribulaciones. Muchas veces tenemos una idea que es demasiado sencilla porque no es verdad. El pensar que si de alguna manera estamos bien con Dios, pues ningún mal nos va a acontecer. Pero sabemos que los males vienen sobre justos e injustos, sobre todo tipo de personas. Y aquí tenemos a un hombre, este hombre Job, que padece, un hombre que la misma Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios y que no hacía lo malo delante de Dios, y sin embargo es un hombre que sufre. Y nada parece tener sentido para Job. Ahora bien, la clave del libro de Job es que nosotros, los que leemos ese libro, sabemos más que Job. Porque sabemos que cuando Job pierde todos sus bienes, cuando Job pierde a todos sus hijos, él no sabe por qué esto ha acontecido. Pero nosotros sabemos que esto ha pasado porque hay un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. El Satanás se presenta delante de Dios y Dios le llama la atención sobre su siervo Job. Y este Satanás, que es el gran irónico, el gran sarcástico, viene y le dice: bueno, pues claro, por supuesto que Job te sirve, porque le has rodeado de bienes. Es una persona que le va bien en esta vida, y cómo no va a servir a Dios si le va muy bien. Pero yo te puedo asegurar que si tú le tocas, esta persona va a blasfemar tu nombre, va a apartarse de ti. Y Dios le da permiso a Satanás para tocar a Job. Y Job, como ya he dicho, pierde sus bienes y pierde sus posesiones, pero Job retiene su integridad. Ahora bien, la clave del libro, y esto es fundamental para nosotros, es que en ningún momento Job sabe que existe ese conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Nosotros tenemos más información que él. Él, encontramos después en los discursos que abundan en el libro de Job, en el libro que lleva su nombre, él nos llega a desentrañar esta cuestión. De hecho, cuando Dios, al final del libro, se le aparece en toda su grandeza y en toda su gloria, ni siquiera entonces Dios revela a Job este conflicto cósmico. No tiene sentido, y sin embargo, no tiene sentido para Job, y sin embargo hay un sentido para estas cosas, un sentido que escapa a nuestro conocimiento. Y por tanto la historia de Job está trayendo un mensaje que es poderoso para con nosotros. Si Dios verdaderamente existe, y Dios es un ser infinito de lo que es una línea recta, así en el acto mismo de intentar demostrar que Dios no existía, en otras palabras, que toda la realidad carecía de sentido, descubrí que me veía forzado a asumir que una parte de la realidad, específicamente mi idea de la justicia, estaba llena de sentido. En consecuencia, el ateísmo resulta ser demasiado simple. Si existe el mal, y si hacemos una reflexión sobre el mal, nos está enseñando Luis aquí,
lo hacemos a la luz de la existencia del bien. ¿De dónde viene el bien con el que juzgamos el mal? Si somos solamente el producto de la lucha por sobrevivir, del más fuerte contra el más débil, ¿de dónde ese concepto de que algo está bien o mal? ¿De dónde el concepto de justicia? Es decir, solamente captamos el mal desde la ausencia del bien. Lo conocemos como fruto de una comparación con el bien. Y esta es la primera reflexión que debemos hacer sobre el problema del mal. Es precisamente porque hay una realidad también, que es la existencia del bien, que podemos plantearnos de entrada siquiera la existencia del mal. Por eso algún teólogo también muy conocido americano ha dicho: ¿por qué nos planteamos la existencia del mal y no nos planteamos la existencia del bien? ¿Por qué no alguien se pregunta por qué existe el bien? ¿Por qué nos planteamos solamente la existencia del mal? De entrada, por tanto, si hablamos del mal es porque hay un bien con el que compararlo. Pero cuando hablamos de el tsunami que arrasó hace años las costas del Océano Índico, o cuando hablamos del ciclón en Myanmar, o un terremoto en la China o en el Japón, si se nos pregunta por qué estas cosas han acontecido, la respuesta que tenemos que dar es que no lo sabemos. Los cristianos no tenemos un conocimiento especial sobre las razones por las que estas cosas acontecen. Y la respuesta más honesta que podemos dar a las tragedias es que en el fondo nosotros tampoco sabemos por qué las cosas acontecen como lo hacen. Y debemos de entrada asumir que no sabemos por qué estas cosas son así. Pero el hecho de que no podamos encontrarle sentido a alguna tragedia, que nosotros no podamos desentrañar lo que hay detrás de la misma, no significa que eso no pueda tener un sentido. Aquellos que conocéis la Biblia sabéis que hay un libro en la misma que destaca precisamente porque nos habla de este tema del dolor y del mal, del sufrimiento. Es el caso